Hola, hola. Hoy hablaremos sobre el A/B testing o la prueba A/B. Vamos a usar Python para poder descubrir cómo realizar una de tantas maneras de poder realizar una prueba A/B. ¿Qué es la prueba A/B? Ejemplos de pruebas A/B o de A/B testing y qué tipo de experimentos nosotros podemos lograr. Igualmente vamos a hablar sobre cómo el test A/B funciona. ¿Qué test nosotros podemos utilizar? ¿Qué test estadístico podemos nosotros utilizar? Vamos a mostrar uno de ellos y mencionar algunos otros. Algún error que podamos nosotros realizar mientras hablamos sobre el A/B test. Así que, ¿cuándo utilizar el A/B test? Todo esto y más vamos a trabajar a continuación en Python y más. Ok, vamos a comenzar entonces hablando sobre el A/B test. Vamos a utilizar Python para poder descubrir y mostrar un ejemplo sobre ello, ¿verdad? Primero, lo que vamos a hacer es vamos a descubrir y vamos a hablar sobre qué es el A/B testing y una teoría detrás de ello. En general, el A/B test será un experimento o mejor dicho, un método que nosotros vamos a controlar, ¿verdad? Donde vamos a tener dos ejemplos de, puede ser una página web, de un producto a mostrar. En este caso tenemos A y B, donde A puede hacer que sea el producto el día de hoy que vendemos y B, el producto que mañana queremos vender. Incluso puede ser que esta sea la presentación original y esta es una presentación sugerida que queremos incrementar nuestras ventas. Por ejemplo, queremos ver si esta presentación vende igual o más que esta, o lo contrario, ¿verdad? Si venden lo mismo, no importa la presentación de nuestra marca, ¿cuál van a vendernos? En el caso de hoy vamos a hablar sobre tráfico en la web. Entonces vamos a hablar sobre una página web y si esta página web es amigable para nuestros clientes y deciden ahondar más en nuestra página web. O, por lo contrario, si esta página web ofrece mayor tráfico en nuestra web. Es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Entonces, veamos. Les mencionaba ejemplos de qué es el A/B testing. Entonces, un ejemplo particular puede ser, como les digo, vean bien, si una publicidad atrae más, entonces tenemos que puede ser que nuestra variante A, nuestra presentación de publicidad, tiene una tasa de 5% más de clic que una variante B, como pueden observar. Entonces, aquí vamos a comparar cuál de nuestras publicidades atrae más clientes y, por supuesto, aumenta nuestras ventas. Eso es un ejemplo. También podemos ver si, por ejemplo, nosotros queremos determinar si debemos de cambiar la presentación de nuestra página web, como les mencionaba. Y entonces podemos ver aquí que nuestro objetivo será, por supuesto, determinar si hay diferencia significativa entre el grupo A y el grupo B. Dígase presentación, producto, página web, como sea ahora. Pero lo queremos ver si hay una diferencia significativa entre ellas. Okay, entonces, como pueden ver, nuestro test que vamos a utilizar va a ser un test de diferencias. Puede ser que diferencia de medias, puede ser que una diferencia de proporciones. Todo depende de cómo nosotros midamos ese valor. ¿Ok? Así que nosotros vamos a hablar sobre una prueba de hipótesis para medias o una prueba de hipótesis para proporciones. E incluso podemos hablar de una prueba de hipótesis para diferencia de medias, pero hablando de muestras dependientes. ¿Ok? O muestras pareadas, como se llama, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Entonces aquí nosotros debemos de ver cuál es el experimento que nosotros queremos trabajar para poder así determinar cuál sería el test o la prueba que nosotros queremos aplicar. Vamos bien. Entonces, en general, entonces, el A/B test va a ser un experimento, como les mencionaba, pero controlado. ¿Por qué controlado? Porque nosotros sabemos cuál deben de ser las respuestas, ¿verdad? Muy importante, si A o B. Y aleatorio. Muy importante esto, la aleatoriedad. Tenemos que, para que este experimento sea de una manera científica tratada, ¿verdad? Y podamos mostrar resultados estadísticos válidos, tenemos que actuar con aleatorización. No podemos decir a este grupo de personas les voy a poner este y a este grupo no. Aleatoriamente para que no haya realmente ningún problema a la hora de decidir el producto cuál queremos de tomar, sea de manera aleatoria los clientes que van a poder nosotros tomar para cada una de las mediciones. Muy importante esto, ¿verdad? Entonces pueden ver que es un experimento controlado aleatorio. Muy importante esto, ¿verdad? Un error que comúnmente se utiliza, ¿verdad? No, para este tipo de personas vamos a enviarle el producto A y para este otro tipo de personas el producto B. No, no es así. Tiene que ser para los dos grupos, tanto el A como el B, tiene que ser para la misma población en general, ¿verdad? Muy importante esto.
Y entonces, como les digo, nos vamos a tener que trabajar en un ambiente controlado. Porque nosotros tenemos que saber cuál debe de ser la respuesta final, ¿verdad? De cada una de las personas, nuestros clientes en general, usualmente, cuando hablamos del A/B testing, ¿ok? Y por supuesto, muy importante, nosotros no vamos a poder hablar de toda la población, ¿verdad? Recuerden que esto va a ser estadística inferencial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos toda una población de clientes, ¿verdad? Pero al final nosotros solo vamos a poder lograr una muestra, ¿verdad? O como digo en inglés, sample, dada una población. Pero nosotros queremos ir de nuestra muestra a hablar en términos generales. Y para ello, por supuesto, hablamos de test estadístico válido, ¿verdad? Es muy importante hablar sobre un experimento controlado aleatorio, algunas de ellas, ¿verdad? Como pueden mencionar, algunas de las que ya mencioné, ¿verdad? Esto es, entonces, nosotros vamos a tener dos grupos, mencionaba. Vamos a tener el grupo B y el grupo A. Ustedes pueden llamarle al grupo A grupo de control o grupo de tratamiento o grupo de prueba, ¿verdad? A cualquiera de los dos, pero en este caso yo particularmente le estoy diciendo que el grupo B va a ser el grupo de tratamiento o el grupo de prueba. Test group, ¿ok? Y vean bien qué es, porque es un tratamiento, porque es algo nuevo. Va a ser, por ejemplo, una página web nueva, una forma nueva, un producto nuevo, una presentación nueva. Y el grupo A es la versión anterior o una versión diferente, ¿verdad? Pero que queremos describirla como el grupo control. Puede ser que la presentación del producto no cambie y quiero mostrar ese producto, ¿verdad? El producto A y una nueva presentación en el producto B. Algunos ejemplos extras que puedo mencionar son, por ejemplo, estrategias de publicidad. Entonces, puede ser que en una ciudad yo vaya a utilizar dos diferentes pósters y quiero ver cuál de los dos atrae más a mis clientes, ¿verdad? Y puedo incluso preguntarle a los clientes qué fue lo que los atrajo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? Vean bien, campañas de publicidad o de marketing nueva, ¿verdad? La manera en que se escribe un email contactando a clientes, importante, ¿verdad? Para un negocio poder avanzar. Entonces, ¿cómo dirigirme a mi cliente, ¿verdad? Subject lines, por ejemplo, vean bien, líneas de cómo tratar lo que quiero decirle a mi cliente. Observen. También, ven aquí, también tenemos otro. Los efectos de un cupón. Cuando estoy hablando de clientes, es decir, a este tipo de clientes, a un grupo de clientes les voy a ofrecer un descuento y voy a ver si realmente al tratar o darle un cupón a un cliente aumenta mis ventas versus a otro de clientes que me he dirigido, pues que no le estoy ofreciendo algo extra, ¿verdad? Y que vamos a ver si esto aumenta nuestra venta o no. Y pueden observar otro también aquí, es la manera de presentar una imagen para una película. Si es atrayente un póster, como les he mencionado, ¿verdad? De presentar la película y otra, ¿verdad? Puede que sí, ¿verdad? Puede que no. Y observen acá también, otro ejemplo sería Amazon, mostrando la información o caracterizando su información contra su competencia. ¿Okay? Y la fuente de alguna de las cosas que estoy hablando, pues esta página web, si quieren mayor detalle. Mencionaba entonces que cuál era mi objetivo, es presentar un problema donde vamos a medir cuál página web o una presentación que trae mayor tráfico a la página web. En este caso es Noticias, ¿verdad? Noticias, una página web que informa algunas noticias y versus una nueva presentación, ¿verdad? Versus una nueva presentación. Y para poder medir esto, ¿verdad? Esta de tráfico se habla de una tasa de conversión. Que muy importante esto es la medida que voy a comparar mis dos presentaciones, ¿verdad? ¿Okay? En un caso que estoy hablando de la venta de un producto, por supuesto, la venta, ¿verdad? El número de unidades vendidas, pero en este caso, pues, como es tráfico en la web, vamos a hablar de una tasa de conversión. Muy importante esto, ¿verdad? Entonces, a mayor tráfico en mi web, mucho mejor, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? Hay que decir cuál es bueno, lo mayor o lo más bajo, ¿verdad? Ok, y entonces la hipótesis nula. Cuando estamos hablando de una prueba estadística, por supuesto, tenemos que presentar una prueba y vamos a hablar sobre hipótesis nula e hipótesis alternativa, que usualmente se habla sobre H0 y H1, ¿verdad? La hipótesis nula, pues usualmente va a ser de que no hay diferencia, ¿verdad? Usualmente hablamos sobre ello, ¿verdad? En un test estadístico que no hay diferencia, mientras la hipótesis alternativa será aquello que yo quiero probar, ¿verdad? Como investigador, como experimentador, ¿verdad? Que es
que sí hay una diferencia significativa, ¿verdad? Y poder romper el status quo, ¿verdad? Y entonces, en nuestro caso, vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Medias. Vean bien, ¿por qué voy a hablar sobre medias? Porque estoy hablando de una tasa de conversión. Entonces, mientras mayor la tasa de tráfico, ¿verdad? Mucho mejor. Entonces, la hipótesis nula será que no hay diferencia significativa en la tasa de conversión en los clientes que recibieron o el grupo A o el grupo B de nuestro newsletter o nuestras noticias, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia significativa. Entonces, si quieren observar aquí sería, pues, mu sub A, ver que no hay diferencia significativa, es decir, que la media de esa tasa de conversión va a ser igual a mu sub B. Si lo quieren escribir de otra manera, ¿verdad? Sería de esta manera. Eso es verdad. No rompo el status quo. Da igual la presentación de mi noticias en mi página web, en mi presentación. La tasa de conversión es la misma. Entonces no tengo que hacer cambios realmente, ¿verdad? Mientras que la hipótesis de la narrativa, vamos a medir que sí hay una diferencia significativa. Entonces rompemos, ¿verdad? Decimos, no, hay una diferencia significativa. Muy importante, ¿verdad? Muy importante que para poder nosotros cambiar a la presentación B, esta tendría que ser mayor, por supuesto, que A, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, por supuesto, cuando calculemos las medias, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis exploratorio para poder entender esto. Muy importante, ¿verdad? Porque puede ser que esta sea mayor que el B y diga, entonces hay que cambiar. No, no, no. Muy importante, ¿cuál es cuál, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? Si esa tiene una tasa del 25% y esa tiene una tasa del 24%, sí es mayor, pero no hay una diferencia significativa, por ejemplo. Pero si este es del 35, ese es del 25, entonces, ok, vamos a tomar esta, rompemos el status quo y vamos a decir, debemos de cambiar a la presentación B. ¿Ok? Pero que sea claro. Entonces, de manera general, la A/B testing es una manera muy popular, ¿verdad?, de poder probar productos. Y entonces debemos de entender qué es el A/B testing. El A/B testing no solamente es una prueba estadística como tal, ¿verdad?, sino que es como una manera de negocio, ¿verdad? Que hay un problema de negocio donde vamos a aplicar una prueba de hipótesis, sea de diferencia de medias de muestras independientes, muestras pareadas, proporciones, ¿verdad? En caso particular de las que he mencionado. Ok, veamos. Entonces ahora nosotros vamos a tener esta información que les muestro acá. Vamos a utilizar entonces información de tasas, como les mencioné, nuestra presentación, el grupo A y el grupo B. Tenemos nuestra información para cada uno de los clientes. Por ejemplo, aquí tenemos información en el día 1 que hubo un 15% de tasa de conversión en esta página web. Y en el día 2, una conversión del 19%. ¿Ok? Muy importante, ¿verdad? Que vamos a medirlo por día, ¿verdad? No podemos ir por un cliente, ¿verdad?, sino que en un día particular. Así que hubo mucho tráfico en esta más que en la otra, pues cada día puede ir variando, ¿verdad?, respectivamente. Como pueden observar. Esa es la idea, ¿verdad?, sobre todo esto. Y en este enlace que les voy a dejar en la descripción pueden encontrar esta pequeña dataset, ¿verdad? Esta tabla de datos, ¿verdad?, que se pueden generar también de manera aleatoria si ustedes quieren probar, ¿verdad? Pónganle valores entre 0 a 25, ¿verdad?, con una distribución uniforme. Lo mismo para esta y van a poder ustedes entonces entender una diferencia. Ahora, esto se puede crear también de manera simulada, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta información para poder calcular nuestro test. Y utilizando Python, vamos a utilizar Panda, ¿verdad?, por supuesto. Manipulación de datos, NumPy para ciertos cálculos. Seaborn, vamos a usar ciertas gráficas. Y SciPy, vamos a ver las test estadísticos. Muy importante para qué funciona cada uno de ellos. ¿Okay? Y como podemos observar aquí tenemos la lectura de nuestros datos. En mi caso particular la tengo en un folder que se llama My Dataset. Y esta partecita de aquí recuerden que es para poder observar los 10 primeros valores, ¿verdad? Si yo le quito los 10, pues me va a mostrar en particular hasta un par de líneas nada más, ¿verdad? Y entonces una vez nosotros llamamos a cada una de las bibliotecas, vamos a hablar acá. Y vean bien que yo trabajaré con 30 días, ¿verdad? Sería en general 30 observaciones, ¿verdad?, de 30 días. Y tengo 3 columnas, que es el día, A y B respectivamente, que lo podemos observar si quieren como un gráfico de línea, puede ser por una serie de tiempo. Pero en este caso particular no es lo que quiero probar, ¿verdad?, o hablar de una serie de tiempo. Ok, entonces tenemos nosotros acá análisis exploratorio. Muy importante, ¿verdad? Siempre cuando estemos hablando nosotros de
de un experimento, de cualquier problema de Machine Learning, siempre lo que tenemos que hacer nosotros es un análisis exploratorio para poder entender mejor nuestros datos. Ven que nosotros tenemos un grupo control que es el A y el grupo de tratamiento de test que es el B. Como podemos observar acá, y entonces 30 y 30. Y entonces para poder entender estos análisis exploratorios, simplemente vamos a utilizar esta función que se llama describe. Describe. ¿Para qué estoy utilizando el drop? Ustedes simplemente, si quieren, podrían escribir así. Tira un describe. Y listo. Esto es lo único que deberían de hacer si quieren, pero yo lo estoy colocando el drop porque yo no quiero ver información sobre el día. ¿Ok? Si ustedes en general, como les digo, simplemente utilicen data describe y estará bien. Pero yo estoy utilizando el drop porque no quiero ver información del día, porque no me interesa realmente ver la media de los días ni nada de eso, porque los días van aumentando, ¿verdad? Como tal, yo sé que va a ir desde el día 1 hasta el día 30. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para acá? Bueno, tienen 30 y 30, significa que es balanceado, mi experimento es balanceado, muy importante, ¿verdad? Que es balanceado. Vean bien la media. Hay una media del 16% de tráfico gracias al grupo A y 19% para el B. Es algo cercano, ¿verdad? 16-19. ¿Quién me ayudará a poder determinar si será significativa mi diferencia o no? Pues la desviación estándar. Recuerden que si esto lo suponemos que se distribuye normal, porque ya tenemos 30 clientes, ¿verdad? Recuerden, tenemos 30 clientes, así que más de 30 o igual a 30, ¿verdad? Nosotros podemos tratar nuestra muestra como normal, ¿verdad? O aproximadamente normal, ¿verdad? Aproximadamente normal. Si no se distribuye normal, pues lo podemos hacer aproximadamente normal, no hay problema. Por eso, muy importante también el tamaño de la muestra, ¿verdad? El sample size, muy importante. Entonces, si una de ellas se me distribuye así, como vamos a observar, y su media está aquí, ¿verdad? La otra, vean bien que está un poquito a la derecha, puede ser entonces que sea así. Pues yo estoy suponiendo, ¿verdad? Esto vamos a graficarlo. Y la otra de esta manera, porque es lo que puedo observar. Pero muy importante que vean bien que la desviación estándar está cercana, ¿verdad? 0.036, 0.27, por eso las curvas son parecidas. Pero otra cosa muy importante es la altura de esto, ¿verdad? Vamos a observar cuál será esta altura. Porque puede ser que la desviación estándar esté parecida por la anchura de las curvas, pero también la altura de esto, ¿verdad? Y entonces podemos decir que la distribución de ambas muestras es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, parece normal, pero una tiene mayor extensión que la otra o mayor altura. Muy importante eso, por eso ahí donde nos vamos a nosotros hacer gráficos, el análisis exploratorio es tan importante. También que la desviación estándar es parecida, ¿verdad? Pero eso lo vamos a determinar mejor con una prueba estadística. Valor máximo 0.23, 0.27, así que podemos observar que el grupo prueba B va a ser siempre más a la derecha, ¿verdad? Por supuesto, que el grupo A, ¿verdad? O sea, ha habido mayor tasa de conversión en B al parecer, ¿verdad? Pero será significativo o no, lo vamos a calcular ahora. Muy importante. Entonces, esto en general. Nosotros tenemos esto. Vean bien. Hasta ahora tenemos que nosotros hemos decidido aplicar una prueba A/B, A/B test, para medir la tasa de conversión, es decir, el tráfico en nuestra web. Y le hemos presentado a diversos visitantes, que en este caso son nuestros clientes, ¿verdad? Una opción a un grupo de ellos, y a otro grupo de ellos aleatoriamente seleccionados, ¿verdad? Aleatoriamente seleccionados, y hemos descubierto que en el grupo A hay un 16% de tasa de conversión y para el B un 19%. Ahora bien, esta información que nosotros mostramos no solamente es la media, ¿verdad? La que vamos a hacernos tomar una decisión, sino que también la desviación estándar y la distribución para cada uno de los datos. Entonces ahora es la decisión. ¿Mantenemos el statu quo, es decir, la presentación de nuestro newsletter, o deberemos de cambiar a la opción B? Vamos a ver. ¿Qué idea detrás de todo esto? Bueno, ahora bien, entonces veamos. Vamos a graficar utilizando Matplotlib. Voy a mostrar las dos distribuciones de manera coordinada. Para ello, para poder mostrar mis dos gráficos en una sola ventana, ¿verdad? Utilizo esta información, subplots, vean bien, y le digo dos columnas. Muy importante, así es como graficamos dos plots o dos gráficas en una misma ventana, ¿verdad? En una misma figura. Vean bien, PLT, porque es de Matplotlib, Fig en Axe. Y luego le digo CNS de Seaborn,
Y vamos a utilizar la función thisPlot, que al parecer ya va a ser cambiado, ¿verdad? Muy importante, ven que van a cambiarse. Y aquí les muestro, ¿verdad? thisPlot, ustedes lo pueden graficar de esta manera, porque me está diciendo que se va a ser cambiado, ¿verdad? Que ya va a haber unas futuras versiones, ¿verdad? Será quitado. Y bueno, entonces cuando utilizo thisPlot, le digo cuáles son los datos que se van a graficar, y luego, para que aparezca en una columna, le digo que es el ax0, le digo. Porque recuerden que en Python se comienza en 0, y entonces ven que ax0 me comienza aquí, ¿verdad? Ok, el primero. Y le digo que es la etiqueta A. Y luego, ahí puedo entonces graficar en la columna 2, ¿verdad? Porque tengo dos columnas, los otros datos, que son la conversión B. Y vean bien que le digo que el eje va a ser el 1, ¿verdad? Este que tengo acá. Y así es como puedo lograr este gráfico. Y aquí está lo que les mencionaba. Vean bien algo muy importante. ¿La curva se parece? Sí, se parece un poco, ¿verdad? Entre punto 1 y punto 2 está el B, pero este está entre punto 15 y punto 25. Pueden observar aquí punto 15 y punto 25. Y aquí este sería como punto 25 y aquí punto 1. Ven que hay una diferencia. Algo más. Vean bien que aquí la densidad, muy importante lo que les hablaba sobre la altura. Vean bien que esta curva está como en 9. Pero este tiene un eje Y diferente y su altura total está alrededor de los 16. Pueden observar. Entonces ya ven que hay una distribución diferente. Este, por supuesto, está más a la derecha porque pueden ver que tenía el punto 19 como media y este tiene 16 como media. Entonces ya pueden observar que la distribución de los dos datos, de las dos muestras, es diferente. Entonces ya pueden ir pensando, va a haber una diferencia significativa al parecer, ¿no? Por eso es tan importante la visualización de datos y el análisis exploratorio. Vamos a ver bien ahora acá las dos juntos. Y les explico el código, por supuesto, de Python que he utilizado. Entonces ahora tengo aquí el tamaño de mi figura, 6,6 y 4 respectivamente. Y voy a decirle que con thisPlot nuevamente, vean bien, y le digo que el histograma me lo muestre. Le pueden colocar false si no quieren ver el histograma de fondo. ¿Okay? Vean bien que es el mismo thisPlot que les mencioné anteriormente. Y lo mismo el otro, ¿verdad? Simplemente le voy agregando uno sobre otro, ¿verdad? Vean bien la diferencia del código. thisPlot, y el otro también se llama thisPlot, ¿verdad? Solamente que en este caso aquí lo presenté en dos plots en la misma figura, misma ventana, y aquí en una sola, ¿verdad? Pero esto me servirá para comparar algo que les mencionaba. Vean bien que este está cercano a 9 y este a 16. ¿Verdad? Pueden observar que este también está movido hacia la derecha con Shift, ¿verdad? Vean bien que este estará por aquí la media y el otro está por acá, la media respectivamente. Entonces ya puedo ver que hay una diferencia entre los dos, ¿verdad? Hay una diferencia de la distribución, es notable, por supuesto. Vean la curvatura de esta, la densidad y la otra. La cuestión es si eso es significativo o no, ¿verdad? Y qué tan significativo será, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a observar. Pueden observar que eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, como mencionaba, lo que vamos a aplicar nosotros a continuación una prueba de hipótesis de media, ¿verdad? Y donde se utiliza dos muestras que son independientes una de la otra, ¿verdad? Muy importante. Y lo que vamos a calcular entonces es la diferencia promedio entre los dos grupos para hablar de la población, ¿verdad? Si la población en general tiene una diferencia significativa o no. Muy importante. Veamos entonces los resultados utilizando Python para ello. Por supuesto, algo muy importante antes de poder aplicar nuestra prueba de hipótesis es, debemos de hablar sobre la igualdad de varianzas. Muy importante eso que tenemos acá antes de poder aplicar nuestra prueba de hipótesis. La prueba de igualdad de varianzas queremos observar si las distribuciones son iguales o no. ¿Ok? Muy importante, si tienen la misma varianza o no, como les mencionaba, cuán ancho será nuestra distribución, como el gráfico que les acabo de presentar. Podemos observar que las curvaturas pues, son algo un poco diferente, ¿verdad? Así que no solamente es comparar las medias, sino que también comparar la desviación estándar para poder observar la curvatura en que estamos trabajando. Entonces tenemos dos opciones. Suponer que las varianzas son iguales o que hay diferentes varianzas o desviaciones estándar en cada una de nuestras muestras. Para poder observar esto utilizamos Levin. O también Bartlett, y si la normalidad no es ningún problema, no hay problema entonces en utilizar Bartlett. Y simplemente sustituyen donde tengo Levin, ponen Bartlett. En nuestro caso no me parece que haya un problema de normalidad como tal. Tal vez un poco pareciera esta densidad acá, pero no parece que hubiese normalidad, que se puede medir también, ¿verdad? Pero a simple ojo yo digo, bueno, podemos aplicarlo. Si no, pues vayan directamente a Levin.
Entonces el leave-in es una prueba para poder medir la igualdad de varianzas entre dos muestras, donde la prueba de la hipótesis nula será de que hay igualdad de varianzas. Y entonces aplico, vean bien, el grupo B y el grupo A. Y voy a medir entonces dicha hipótesis nula, ¿verdad? Que hay igualdad de varianzas. Y como pueden observar, el valor, el p-value, me sale 0.023. Es decir, rechazo la hipótesis nula. Por tanto, debo de aplicar prueba de hipótesis, que lo estamos mencionando en esta función, para diferencia de medias, t-test independientes, ¿verdad? Prueba de hipótesis para muestras independientes con igualdad de varianza falso. Es decir, que tenemos que tomar una prueba de hipótesis donde nuestra varianza pues será un poco diferente. Recuerden que nosotros hablamos de algo parecido a esto. Ahora, le voy a colocar una fórmula, por supuesto, pero esto es de lo que nosotros estamos hablando. La media 1 menos la media 2 menos la media que yo supongo en la hipótesis nula, en este caso es 0 porque digo que no hay diferencia, dividido eso entre la raíz cuadrada de una desviación, ¿verdad? De una desviación o una de varianza, pero en este caso debemos de calcular un valor de una desviación tomando en cuenta que las variaciones son diferentes, ¿verdad? Es decir, las desviaciones estándar de cada una de las muestras es diferente. Entonces es lo que debemos de nosotros tomar en cuenta, pero aquí les dejo un gráfico comparativo, ¿verdad? Cuando hay varianzas iguales y cuando no hay, ¿cuál de las dos debemos de aplicar? Una vez entonces aplicado esto, sabiendo de que tenemos que colocarle que no hay igualdad de varianzas, que en Python lo colocaríamos aquí, que este es el valor, pues sería más bien el que debemos de modificar. Si ustedes ven que tienen o quieren suponer igualdad de varianzas, no le colocan equal bar, porque el supuesto va a ser que sea verdadero. ¿Okay? Simplemente cierran aquí y esto lo eliminan. ¿Okay? Y entonces Python va a utilizar que la igualdad de varianzas es verdadera, va a suponer igualdad de varianzas y por tanto la prueba de hipótesis va a ser la fórmula para el cálculo del t, este que tenemos acá, será un poquito diferente, ¿verdad? Muy importante, pequeño pero a la vez importante. Y en este caso el t de prueba nos va a salir 3.78 y lo vamos a comprobar con el t de tabla, ¿verdad? Con el dado los grados de libertad, ¿verdad? Que también cuando suponemos una igualdad de varianza cambia un poquito y aquí le tengo la fórmula, por supuesto. Y ahora entonces nuestra conclusión final para nuestro problema es rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque este es mi valor p, ¿verdad? Mi p-value es mucho menor a 0.05. Por tanto, tengo que rechazar la hipótesis nula. Y recuerden cuál era nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula era de que no había diferencia significativa entre la tasa de conversión del grupo A y la media de tasa de conversión del grupo B. Rechazo la hipótesis nula y concluyo que existe una diferencia significativa entre la media del grupo B y la media de tasa de conversión del grupo A. Eso es de manera estadística. Ahora, la manera de mi negocio es, pues bueno, el grupo B tiene mayor media o mayor tráfico de web en promedio que el grupo o la presentación A. Por tanto, pues hagamos un cambio para nuestra página web y mostremos nuestra información, nuestras noticias con la presentación B. Eso es la manera de negocio que debemos de hablar nosotros a la jerarquía o al personal de manejo, ¿verdad? Nosotros como estadísticos decimos rechazo la hipótesis nula. Hay una diferencia significativa entre la media de la población del grupo B o el grupo de test o de tratamiento versus el grupo A o el control, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En general, entonces, lo que hemos hablado nosotros es que tenemos dos diferentes distribuciones. Tenemos el grupo A y el grupo B, respectivamente, donde una gráfico de densidad sería esto que tenemos aquí. Y aquí, como podemos observar, estará para A, ¿verdad? 0.16. Y para B, podemos observar acá también que era 0.19, como lo podemos observar aquí en estas leyendas. Y entonces lo que acabamos de calcular es que si esta diferencia de aquí hasta allá era significativa, ojo, pero tomando en cuenta la varianza, como acabamos de ver. Muy importante suponer si tienen una varianza igual o no. En este caso, como vamos a observar, las curvaturas tienen diferencia, ¿verdad? Es decir, aparte de que tienen una media diferente, tienen una desviación estándar diferente. Por ende, las curvas son diferentes, por supuesto. Cuando tienen una media diferente, pero una desviación estándar o una varianza similar, pues la curvatura del B
hubiese sido algo parecido simplemente así, ¿verdad? Simplemente desplazado a la derecha solamente con una media diferente, pero la desviación estándar nos aparece diferente, ¿verdad? Y es lo que acabamos de hacer nosotros, aplicar una prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas no iguales, ¿verdad? Y nos acabamos de concluir, y le decimos nosotros al grupo administrativo, ¿verdad? En nuestro negocio, la tasa de conversión, o es decir, el tráfico en la web, debido a la presentación B, es mucho mayor y es significativo que la presentación A. Eso es como concluimos. En el siguiente episodio lo que vamos a hablar es sobre el tamaño del efecto, es decir, si esta diferencia es grande o es pequeña y no hay necesidad de, a pesar de que dice que esta diferencia es significativa, esta diferencia significativa no es fuerte, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio hablando sobre Python y más.